Hoy es el primer día, es la introducción. Tenemos 8 clases. Hoy vamos a poner un poco las cosas en su lugar. Voy a explicarte cuáles son los objetivos y estos 3 pasos que veis aquí. Desaprender los problemas que hay con el diagnóstico MTC, reconectar con los clásicos y reconstruir nuestro diagnóstico. Mira, la idea principal de este curso es pasar de aquí a aquí. Quiere decir, un paciente nos viene con un montón de signos y síntomas que no sabemos cómo ubicar y necesitamos de alguna manera colocar las cosas en su sitio y hacer que esto tenga algún sentido, que tenga alguna armonía. Así que todo lo que vamos a hacer a partir de hoy hasta febrero está destinado a esto, ¿sí? A dar claridad. Este curso no sería posible o no podríamos dar esta claridad sin tener en cuenta toda la fisiología, aplicar todo este concepto de fisiología a lo que es la clínica. ¿De acuerdo? Ya sabéis que para mí la clínica es tal vez más importante que la teoría, así que vamos a llevar toda esta fisiología a la clínica. ¿Y cómo lo haremos? Mira, primero, a partir de desaprender algunos errores, algunos problemas que hay con la medicina china, la MTC, para entendernos, ¿sí? Uno de los grandes problemas es que la forma en que estudiamos y aprendemos MTC nos lleva a saltar a conclusiones. ¿Sí? Yo qué sé, una diarrea pues es una insuficiencia de bazo, una menstruación, yo qué sé, irregular es un estancamiento de chi de hígado. ¿Sí? Esto nos impide de alguna forma ver el conjunto. Y hoy hablaré de cómo saltamos a conclusiones y cómo podemos evitar todo esto. El segundo punto es este que pone Bian Cheng Lun Chu, diferenciar un síndrome y hacer un tratamiento. Esto, que os explicaré dentro de un rato, es una cosa que se inventaron en los años 50 para, de alguna forma, hacer científica la medicina china, y es algo que a nosotros no nos interesa demasiado porque nos impide ver el cuadro completo, nos impulsa de alguna forma a saltar a conclusiones y es la manera como está organizado los libros de clínica. ¿Sí? Tú abres cualquier libro de clínica y tienes una enfermedad con unos síndromes, que en cada síndrome tiene unos síntomas y cada síndrome tiene un tratamiento. ¿Sí? Y no hay, lo que falla aquí es una visión del conjunto. No hay una visión del conjunto y no hay una comprensión total, que es lo que nosotros queremos encontrar. Y por último, un poco cuál es tu papel o cómo puedes encarar todo esto o cuáles son aquellas cosas que te pueden ayudar. Luego, otra cosa muy importante, ya sabéis que para mí es muy importante, y yo siempre digo que soy un clasicón, y reconectar con los clásicos, reconectar con la corriente que nos viene desde los clásicos, que es una corriente que es ininterrumpida, o sea, que sigue fluyendo. Lo que pasa que, por lo que sea, en los años 50 del siglo pasado hubo una fractura, hubo un rompimiento. Entonces, debemos volver a los clásicos, debemos reconectar, debemos decirnos a nosotros mismos, os voy a decir yo qué es para mí un clásico, cómo tienes que interpretarlo, qué es esto de que hable del mundo visible, del mundo invisible, el carácter Jing, que es muy importante. Veréis que muchos clásicos llevan el nombre de Jing, el Mai Jing, el Nei Jing, el Huan Di Nei Jing. Ay, que veo que hay gente que llega tarde. Vale. ¿Vale? Y que todos estos Jing, y qué significa este Jing, y por qué es importante, y por qué tenemos que reconectar con este Jing. ¿Vale? Luego os voy a hablar de qué es esto de que el emperador mira hacia el sur, que es una frase que se repite varias veces en el Neijing, y cuando algo se repite varias veces en el Neijing, significa que es importante. Entonces, no nos está diciendo solamente que se va a la playa a tomar el sol, nos está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Y de eso hablaremos hoy, y también de la pluralidad de la medicina china
y un poco cuáles son los referentes. Y ahora debería irme otra vez. Aquí, muy bien. ¿Vale? Para el último apartado de hoy es esto de reconstruir nuestro método de diagnóstico. El método de diagnóstico que yo os propongo tiene 4 pasos muy claros y de alguna forma es lo que ya hacemos en las sesiones clínicas. ¿Vale? En las sesiones clínicas nos saltamos algún paso, no os explico algunas cosas intencionadamente porque no podemos hacerlo todo en una hora y porque lo que queremos es resolver el caso, pero os voy a proponer un método, una forma de trabajar desde la recogida de datos. ¿Qué significa la recogida de datos? ¿Por qué quiero preguntar determinadas cosas? ¿Por qué algunas son importantes? ¿Por qué otras no lo son tantos? ¿Qué significa que el paciente me diga que tiene dolor de cabeza, dismenorrea, dolor de abdomen, lo que sea? ¿Sí? ¿Qué tipos de diferenciación, perdón, de recogida de datos tenemos? Hay algunos que son que son fácilmente traducidos a síndromes, como por ejemplo el pulso o el abdomen, y hay otros que no. Hay algunos síntomas que son muy importantes y hay otros que no tanto, ¿vale? Y de eso vamos a hablar en la recogida de datos, que será sobre todo la clase siguiente, la 2 y la clase 3. Dedicaremos 2 clases a esto. Junto a la recogida de datos va el análisis de datos, y aquí es el cuerpo grande del curso, el análisis de los datos y ver y describir qué está pasando. Aquí, en estos apartados, debemos recoger de alguna forma toda la fisiología que ya sabemos, ¿sí? Para, primero, analizar qué significa un dato y, segundo, ver y colocarlo en nuestro esquema de los de Yin-Yang, 3 Sanjiao, 5 elementos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para después, una vez tenemos el dibujo, ¿sí? Buscamos una solución. Pues hay que calentar abajo, enfriar arriba, eliminar vía heces o lo que sea. ¿Vale? Así que esto es un poco el menú de todo el curso. ¿Vale? Y hoy también me gustaría hacer, para terminar la introducción, una cosa que me gustaría hacer es enseñaros un caso clínico que no es mío, que es de Sharon, pero que me parece súper interesante porque se ven estos cuatro pasos muy claramente, y además es un caso que de alguna forma, si no llegas desde esta mirada, es muy difícil que llegues a la fórmula que Sharon propone. ¿Vale? No sé cómo vamos a ir de tiempo, pero bueno, en todo caso, si os parece, yo empiezo. Empezamos con el primer apartado, que es el diagnóstico como la pieza perdida, ¿no? Si ya habéis ido, que creo que ya todos habéis pasado por ahí, creo que es el segundo o el tercer vídeo del curso de fisiología, ya habla en algún sitio de los 4 errores que cometes cuando haces diagnóstico y todo esto. ¿Sí? Esto es muy importante. Y muy importante es esta frase de Sharon que dice que los síntomas no son siempre lo que parecen, pero siempre son lo que son. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa, de alguna manera, ¿no? ¿Qué significa? Significa que una diarrea parece una insuficiencia de bazo, pero a veces no es una insuficiencia de bazo, aunque sea muy acuosa y fría, o insuficiencia de riñón, sino que simplemente es mucha agua que sale cuando no debería, o es otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, debemos siempre, de alguna forma, ir un paso atrás antes de pensar, esto es este síndrome, para no dejarnos llevar por esta corriente, ¿no? La corriente principal es la de saltar a conclusiones. Voy a salir de aquí un momento. Ah, qué bien. Saltar a conclusiones, ¿no? Que es esto que digo, ¿no? Que los síntomas no son lo que parecen. Por ejemplo, para vosotros, ¿qué sería el sangrado uterino?
la idea es que pueden ser muchas cosas. Y, por ejemplo, cuando es falta de contención de bazo, o otra más clara, cuando es calor en sangre, ¿cómo es? ¿De qué color es la sangre? A veces cuando la sangre es más espesa y pierde líquido, se vuelve más brillante. Entonces, tenemos un signo de insuficiencia de bazo, que sería la sangre brillante, clara, no sé qué, con calor en sangre. ¿Entendéis? Solamente viendo la sangre es muy difícil diferenciar de qué viene este sangrado. Y aquí es donde quiero llegar. La fatiga, ¿qué creéis qué diríais que es la fatiga? Uno cuando se enfada mucho acaba agotado. Fatiga no podemos decir que es insuficiencia per se. Fatiga lo que es, ¿qué es la fatiga? Siempre. Que el chi no está disponible. Debemos mirar más, debemos preguntar más, debemos fijarnos en el resto. ¿Sí? La fatiga simplemente dice que el chi no está disponible porque te has matado en el gimnasio, porque no duermes bien, porque el bazo está insuficiente y no se genera chi, porque estabas súper enfadado y has acabado agotado, es igual. ¿Entendéis? Esto es evitar saltar a conclusiones. El poco apetito. ¿Qué significa poco apetito? El cuerpo que no pide más comida. No os quiero matar, pero la idea es que debemos explicar del síntoma todo aquello que podamos sin pasarnos. Y la mayoría de veces este tipo de síntomas son redundantes.